Bien, don Félix del Valle Carrasquilla es sacerdote de Toledo, director espiritual en el Seminario Mayor y profesor del Instituto Teológico, impartiendo las asignaturas de Gracia y Virtudes, Historia de Teología Contemporánea. Es doctor en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma y máster en Discernimiento Espiritual y Acompañamiento Vocacional por la Universidad de Comillas. Yo creo que don Félix tenía la tarea que también ejercitó el doctor de la Iglesia y maestro de santos San Juan de Ávila, que se dedica fundamentalmente en el Colegio de Santa Catalina de Córdoba a cincelar interiormente a los que van a ser los futuros sacerdotes diocesanos, porque no perdáis de vista que todos los diocesanos tenemos el mismo carisma de San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Saludo a los señores obispos, a los organizadores, a los ponentes, a todos ustedes. Desde que empecé a leer las obras de San Juan de Ávila, hace muchos años, gracias a Dios, siempre me llamó la atención este tema, ¿no? Que él subraya continuamente, la llamada a la santidad y en particular la necesidad, no solo la llamada a la santidad, sino la necesidad de santidad por parte de los sacerdotes. Y de hecho, si se han fijado en la misa de hoy, la Iglesia nos ofrece en su liturgia, es decir, en su lex orandi, les credendi, la ley de la oración de la Iglesia nos dice qué hemos de creer. La oración colecta de la misa de San Juan de Ávila vincula el crecimiento en santidad de la Iglesia con el celo ejemplar de sus ministros. La petición que hacemos es esta, que crezca en santidad la Iglesia gracias a, mediante el celo ejemplar de sus ministros. Y eso es así porque, como les digo, San Juan de Ávila vincula esta necesidad, esta santidad del sacerdote a la vida de la Iglesia, a la reforma de la Iglesia. Y él, vamos al grano, habla entonces de cuál es la principal causa de los males de la Iglesia, en todos los memoriales, a los concilios de Trento, las advertencias, las cartas, cuál es la principal causa de los males de la Iglesia. Como es bien sabido, la época de San Juan de Ávila es una época turbulenta y hay muchas dificultades externas. Pero a San Juan de Ávila no se le ocurre echar la culpa a las dificultades externas, ni a Lutero, ni a las dificultades políticas. Yo creo sinceramente que a veces nosotros hacemos esto, que no hace San Juan de Ávila. Nos quejamos demasiado, si me permiten decirlo, nos quejamos demasiado de las dificultades del ambiente, de las dificultades de fuera, echamos demasiado la culpa a lo externo, mientras que para San Juan de Ávila, y es así, la principal causa de los males de la Iglesia está en nosotros y de una manera aún más principal en la falta de santidad, dice él, de los sacerdotes de la Iglesia. Les leo así simplemente algún texto. En primer lugar, cómo San Juan de Ávila pregunta a Dios y se pregunta ante Dios cuál sea esta principal causa de los males de la Iglesia. Mal tan grande, cuidado nos debe poner de inquirir la causa de él y buscar medicina con que sanen los tan malamente heridos. Solo se pueden remediar los males cuando se saben sus causas. Y la causa de los males de la Iglesia hay que preguntarla a Dios, hay que preguntarla de verdad en oración ante Dios. Que la principal causa de los males de la Iglesia sea la falta de santidad de los sacerdotes, hay que entenderlo en un doble sentido. Principal quiere decir más importante, la causa más importante con respecto a las demás, que no lo son tanto, no es la causa exclusiva ni única, pero sí es la más importante. Pero a la vez principal quiere decir que está en la raíz y que todas las demás causas de alguna manera
están causadas por esta otra, proceden directa o indirectamente de esta otra, de la falta de santidad de los sacerdotes. No se conseguiría entonces nada o casi nada dejando de ir a la raíz, intentando solucionar los problemas, los males, sin ir a la raíz. Dice San Juan de Ávila: ordenanza es de Dios que el pueblo esté colgado en lo que toca a su daño o provecho de la diligencia y cuidado del estado eclesiástico, como está la tierra de las influencias del cielo. Y así ordinariamente acaece que qualis rector civitatis tales habitantes inea, lo cual tanto con más verdad se verifica entre el sacerdocio y el pueblo, cuanto más necesaria es al pueblo la presencia sacerdotal que el temporal recogimiento. Es más importante la virtud de los eclesiásticos que la virtud de los reyes, que la virtud de los políticos, en nuestro caso. Es mucho más necesaria para la Iglesia la bondad de los pastores que la bondad de los políticos. Y para que del todo estuviésemos ciertos de esta verdad, quiso el Señor declararla por su profeta Ezequiel, diciendo, y con grande queja, que la causa de la perdición de su pueblo fue la negligencia de los que eran pastores. Pastores había cuanto a la dignidad, mas porque entendían en apacentarse a sí mismos, buscando sus intereses y regalos, sin tener cuidado de curar las ovejas enfermas, atar las perniquebradas, esforzar las flacas, mantener y engordar las sanas, dice que no había pastor, porque para el pueblo todo es uno, no haberlo y ser descuidado. Para San Juan de Ávila no basta con que haya muchos sacerdotes. La causa de los males de la Iglesia no es que haya pocos sacerdotes, que se celebren pocas misas, que se prediquen pocos sermones. La causa de los males de la Iglesia para San Juan de Ávila es que no haya buenos pastores, que los sacerdotes no seamos santos. Este es entonces la causa, esta es la principal causa de los males, pero es a la vez el principal remedio. Si la principal causa de los males es la falta de santidad en los ministros, en los pastores, el principal remedio para la reforma de la Iglesia es el mismo, la santidad de los pastores. Este es entonces el principal remedio. Y dice San Juan de Ávila, sin ello sería muy poquito fruto renovar antiguos estatutos, hacer de nuevo algunas leyes. Por el contrario, el fruto de las leyes, el fruto de las buenas leyes, depende de los buenos ministros, depende de los buenos pastores. Y es así siempre. No depende de las leyes, sino de las personas, y sobre todo en la Iglesia. Por lo tanto, el primer punto que querría destacar es este: la principal causa de los males de la Iglesia y a la vez el principal remedio es la falta de santidad o la santidad en los sacerdotes. En segundo lugar, la necesidad de santidad, porque para San Juan de Ávila no se trata simplemente de una conveniencia. Sería bueno que los sacerdotes fueran santos, estaría bien, sino que se trata de una verdadera necesidad. Y dice él: quien quiera que quiere, con un breve de Roma es brevemente ordenado, para mal suyo y de quien lo ordenó y de toda la Iglesia, por lo cual estamos cuales estamos. Para mal suyo, de quien lo ordenó y de toda la Iglesia. Yo voy a dejar a un lado el mal de quien lo ordenó y me voy a centrar un poquito en mal suyo y mal de la Iglesia. Necesidad de la santidad del sacerdote, porque si no, repercute inevitablemente en mal suyo y en mal de la Iglesia. ¿Por qué en mal suyo? Porque el sacerdocio no es un juego de niños. Porque ser sacerdote no es desempeñar una función. Porque ser sacerdote no es aprender a celebrar dignamente en el sentido más externo de la palabra, unos sacramentos y haber aprendido una buena doctrina. Les leo un texto de San Juan de Ávila y lo comento un poco. Un hombre con 4 o 5 arrobas de peso anda encorvado. ¿Qué haría si le echaran encima una casa entera? ¿Qué si un pueblo entero? ¿Qué si grandes ciudades? ¿Qué si un reino? Pues si todo el mundo estuviese encima de él, ¿tendría fuerza para saltar?
¿Tendría gana de reír? ¿No le apesgaría tanto aquel peso que para poderle llevar procuraría aliviarse de todos los otros y pediría a sus vecinos que le ayudasen y a Dios con lágrimas que le socorriese? Pues cuando nosotros entendamos que está sobre nosotros, sobre nuestros hombros, la carga de nuestros pecados, bastantísima para hacernos gemir, y la de nuestro pueblo, y según San Basilio dijo, la de todo el mundo, entonces comenzaremos a sentir qué cosa es ser sacerdote. Los santos padres, en particular aquellos que escribieron sobre el sacerdocio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, que San Juan de Ávila conocía, había leído y recomendaba a sus discípulos, dicen lo mismo. Veamos, por ejemplo, lo que dice San Juan Crisóstomo en uno de los 6 libros sobre el sacerdocio. Y así es que mucha mayor pureza se exige del sacerdote que del monje. Y es el caso que a quien mayor se le exige está expuesto a mayores riesgos, en que forzosamente lo manchará si con asidua vigilancia y fervor extraordinario no hace su alma inaccesible a ellos. Ser sacerdote es un peligro. Recuerden San Agustín. ¿Cuántos van, dice él, y nos lo propone en la Iglesia en uno de los textos del oficio de lecturas, cuántos van a Dios tal vez por un camino más corto, menos peligroso, dice San Agustín, porque tienen que cargar solo con el peso de su propia vida, mientras que nosotros, los pastores, tenemos que ir a Dios cargando con el peso de muchos? Ser sacerdote no es un juego, ser sacerdote es una carga, y solo se puede crecer, solo se puede seguir adelante si se tiene suficiente virtud como para llevar bien esa carga. Decía don Antonio, yo estoy en el seminario mayor, y para ser un buen seminarista hace falta virtud, pero hace falta más virtud para ser un buen sacerdote. La virtud que vale para ser un buen seminarista no vale ya para ser un buen sacerdote. Para ser un buen seminarista hace falta ser humilde, por ejemplo. Pero la verdad es que un seminarista en el seminario normalmente no encontrará grandes pruebas para la humildad. En cuanto uno se ordena sacerdote, las está encontrando continuamente. Si no tiene humildad suficiente, el sacerdocio se va a convertir para él en ocasión continua de caer en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia. Para comulgar todos los días, sin caer en la rutina, hace falta fe, pero hace falta más fe para decir misa todos los días sin caer en la rutina. La fe con la que uno comulga todos los días no le basta para decir misa todos los días sin acostumbrarse, sin caer en la rutina. El sacerdocio es un peso, en este sentido es un peso. Quien no tiene suficiente virtud no tiene fuerzas para llevarlo y sucumbe ante este peso. Por lo tanto, San Juan de Ávila dice, en primer lugar, es necesaria la santidad para el sacerdote, porque si no, repercute en su propio daño, en primer lugar, en su propio daño. Dice él muchísimas veces, llore quien se ordenó sin fuerza para rezar. Ya se entiende, y si hay tiempo lo aludiré un poquito después también, que no seremos totalmente santos en el momento de nuestra ordenación, pero sí se pide una santidad suficiente, sí se pide una virtud suficiente para que el peso, la carga del sacerdocio no nos impida seguir creciendo. En segundo lugar, San Juan de Ávila dice que sin santidad suficiente el sacerdocio se convierte en fuente de mal también para la Iglesia, es decir, para los hombres. ¿Por qué? Pues porque no basta la buena doctrina y la fidelidad material en las celebraciones si no van acompañadas de la santidad de vida. No son suficientes para santificar a los hombres, para edificar la Iglesia, para reformar la Iglesia. No es solo doctrina de San Juan de Ávila. Miren lo que nos decía el beato Juan Pablo II en la exhortación apostólica Pastores Abo Vobis, en el número 25, citando también el número 12 del decreto del Vaticano II Presbyterorum Ordinis. En efecto, y aquí se ve entonces también, se ve algo de la razón por la cual es necesario, a lo que iremos después. En efecto, el sacerdote es escogido por Cristo, dice Juan Pablo II, no como una cosa, sino como una persona. No es un instrumento inerte y pasivo, sino un instrumento vivo, como dice el concilio, precisamente al hablar de la obligación de tender a la perfección. Y el mismo concilio
habla de los sacerdotes como compañeros y colaboradores del Dios Santo y Santificador. No hay duda de que el ejercicio del ministerio, especialmente la celebración de los sacramentos, recibe su eficacia salvífica de la acción misma de Jesucristo hecha presente en los sacramentos, pero por un designio divino que quiere resaltar la absoluta gratuidad de la salvación, haciendo del hombre un salvado a la vez que un salvador, siempre y solo con Jesucristo. Atención, la eficacia del ejercicio del ministerio está condicionada también por la mayor o menor acogida y participación humana. En particular, la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de la palabra, en la celebración de los sacramentos y en la dirección de la comunidad en la caridad. La mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de la palabra, en la celebración de los sacramentos y en la dirección de la comunidad. Es lo mismo que piensa San Juan de Ávila. Miren lo que dice, por concretarlo solamente en uno de estos tres aspectos que nos decía ahora Juan Pablo II, la predicación. Afirma San Juan de Ávila que no basta la veracidad objetiva de la doctrina para transformar a los oyentes, sino que sea predicada con calor de Espíritu Santo, de modo que pueda obrar la moción interior en el corazón de los oyentes. No bastan palabras doctrinalmente fieles, no bastan celebraciones litúrgicamente ortodoxas, si no van acompañadas de la santidad del ministro, porque la santidad, nos decía Juan Pablo II, influye realmente en todo, en el anuncio de la palabra, en la celebración de los sacramentos y en la dirección de la comunidad en la caridad. Dice San Juan de Ávila, la cual doctrina, aunque sea verdadera y necesaria, no es bastante para edificación de las ánimas, y es conveniente, para usar bien de ella, que con doctrina de palabra de Dios y de los santos, dicha con calor del Espíritu Santo, sean movidos los corazones de los oyentes a seguir lo mejor y a huir de los pecados pequeños para no caer en los grandes. Por lo tanto, la santidad es la falta de santidad, la principal causa, la santidad de los sacerdotes, el principal remedio. Se trata de una verdadera necesidad, si no repercute inevitablemente en daño propio y en daño de la Iglesia. Tercero, no es una exageración. A alguien le podría parecer exagerado hablar de esta necesidad. O decir, bien, si nadie lo niega, que los sacerdotes debamos intentar llegar a la santidad, pero esta identificación entre santidad del sacerdote y fruto no es una exageración. Pues miren lo que dice San Juan de Ávila. Dice él, podrános parecer que pedir tanta santidad a los ministros de la Iglesia es alguna demasía y agravio que se les hace. Él ya era consciente de esta tentación de pensar que no es para tanto, que es una exageración. Pero no es cuestión de purezas rituales a la hora de celebrar los sacramentos, ni es cuestión de rigorismos donatistas. Es lo mismo que nos ha dicho la Iglesia, por ejemplo, en el reciente año sacerdotal. Y les leo un texto del Papa Benedicto XVI en la carta para la convocatoria del año sacerdotal en el año 2009. Pidamos al Señor Jesús la gracia de aprender también nosotros el método pastoral de San Juan María Vianney. En primer lugar, su total identificación con el propio ministerio. Aunque no se puede olvidar que la eficacia sustancial del ministerio no depende de la santidad del ministro, tampoco se puede dejar de lado la extraordinaria fecundidad que se deriva de la confluencia de la santidad objetiva del ministerio con la subjetiva del ministro, la santidad objetiva del sacramento, del orden, con la santidad personal del ministro, y de ahí deriva una extraordinaria fecundidad. San Juan de Ávila, como San Juan María Vianney, su método pastoral, lo peculiar de ellos, lo que estaba en la fuente de su extraordinaria fecundidad apostólica, no es seguramente que dijeran cosas demasiado distintas de las que podemos decir nosotros, que celebraran la misa de manera demasiado distinta a como la celebramos nosotros. No estaba ahí el secreto de su santidad, sino de la eficacia de su ministerio, sino en la confluencia de la santidad objetiva del ministerio con la santidad subjetiva del ministro.
Por lo tanto, no se trata, como digo, de una exageración, y miren lo que dice San Juan de Ávila. Y porque nosotros estamos tan lejos de sentir esto así, es decir, de pensar que es necesaria absolutamente la santidad de los sacerdotes y vanos la vida en conocerlo, será bien que oigamos y sigamos a los santos, que alumbrados por el Espíritu Santo, como espirituales, juzgan todas las cosas, y por consiguiente, qué tal debe ser la reverencia y santidad que en aquella hora es menester para tratar el santo cuerpo de nuestro Señor a contentamiento de Él. Llega a decir incluso San Juan de Ávila esto: si a alguno le parece que se pide mucho a los sacerdotes en pedirles mucha santidad, oiga la causa de ello, y por ventura le parecerá que aún no se pide como con justicia se podría pedir. Y si a alguien le parece esto riguroso, dice él, entienda que no tiene espíritu del Señor. Si a alguien le parece exageración, entienda que no tiene en él el espíritu del Señor. Se trata de una verdadera necesidad y por lo tanto de una verdadera obligación. San Juan de Ávila era consciente también de cómo podemos, los sacerdotes, escudarnos, y tal vez sea como algo que en mi opinión puede estar contaminando como esta seguridad de la llamada a la santidad de todo cristiano, el dar demasiada importancia a los llamados consejos, a los llamados votos en detrimento de los consejos, porque fíjense lo que dice San Juan de Ávila. Para algunos, dice, algunos a la llamada a la santidad, dice él, les quitaron la fuerza con una respuesta: no somos obligados a estas perfecciones, cosas son de consejo, no son de mandamiento, de precepto ni de voto, sino son de consejo. Nosotros no hemos hecho voto de pobreza, nosotros no hemos hecho voto de santidad, por lo tanto no estamos obligados a ello. Todo lo rechazaron con decir, no soy obligado. Y se pregunta San Juan de Ávila, ¿en qué habría de parar vida tan desconcertada que tenía por regla la misma tibieza, sino en lo que pararía la casa en la cual la mujer dijese al marido, no tengo de hacer cosa que os dé contentamiento, sino la que me fuere mandada, so pena de muerte, no pienso hacer más? Y el hijo con su padre, y criados a su señor, y en lo que pararía un ciudadano que fácilmente hiciese el delito que es castigado con azotes y solamente huyese del pecado que es castigado con muerte. ¿Qué pasaría si los sacerdotes solamente damos importancia a lo grave, a lo que supone un precepto cuyo incumplimiento material es grave? Pues pararía en este estado, en esta situación de tibieza que denuncia San Juan de Ávila. En cuarto lugar, ¿por qué es necesario? ¿Por qué no es una exageración hablar de esta necesidad de un camino serio de santidad por parte de los ministros, obispos, sacerdotes, para bien de la Iglesia y para crecimiento propio? ¿Por qué no es? ¿Qué razones son las que nos invitan, las que nos hacen entender que no es una exageración? La primera razón es, voy a decir primero por qué no es, porque no se trata solo ni principalmente de una razón de ejemplaridad. No es que sea conveniente que de alguna manera nuestra vida, nuestro testimonio de vida acompañe para hacer más creíble, para reforzar nuestra palabra. No es una necesidad externa, sino interna, que San Juan de Ávila ve precisamente en el misterio de Cristo sacerdote. ¿Quién es Cristo sacerdote? Nos lo han recordado ya estos días, Cristo cabeza. El sacerdocio de Cristo no es una función externa, sino una vinculación vital que hace que la vida de la cabeza, la santidad de la cabeza, revierta sobre los miembros. No hay, por lo tanto, una relación simplemente de enseñanza externa, de buen ejemplo externo, sino de comunión vital. El sacerdote es representante sacramental, sacramento viviente de Cristo cabeza. Y puesto que, como nos decía Juan Pablo II, no es escogido por Cristo como una cosa, sino como una persona, el sacramento viviente de Cristo sacerdote, es decir, el que hace sacramentalmente presente a Cristo cabeza, de quien brota la vida para su Iglesia, debe él también participar personalmente de la santidad de Cristo. La confluencia, nos decía Benedicto XVI,
de la santidad objetiva del sacramento con la santidad subjetiva del ministro. Por lo tanto, el sacerdote es sacramento viviente, sacramento personal de Cristo cabeza, y esa es la razón fundamental. Decía Benedicto XVI que sabemos que la eficacia sustancial del sacerdocio no depende de la santidad del ministro, pero sin embargo de su santidad sí brota una extraordinaria fecundidad. ¿Qué quiere decir esto? La eficacia sustancial quiere decir que cuando un sacerdote válidamente ordenado consagra, celebra la Eucaristía, la eficacia sustancial de este sacramento, es decir, que el pan y el vino son convertidos en Cristo, en el cuerpo y la sangre de Cristo, se produce siempre, con tal que él tenga intención y de manera independiente a su propia virtud. Pero no se dará mucho más fruto. En el orden normal no se dará mucho más fruto que ese. Y el fruto que Jesucristo quiere con la celebración de los sacramentos, en este caso concreto de la Eucaristía, no es solo que el pan y el vino se conviertan en su cuerpo y su sangre, sino que las personas humanas nos santifiquemos, nos dejemos santificar. Y para eso es necesario que el sacerdote celebre bien la misa. El padre Luis de Granada, en la primera biografía sobre San Juan de Ávila, dice esto: decía él misa con tantas lágrimas y devoción que la ponía a los que la oían, y con decirla de esta manera dijo una vez a uno de sus discípulos: deseo decir bien misa un día. Deseo decir bien misa un día. Les decía antes, el sacerdocio no es un juego de niños. No se dice misa bien simplemente porque se lee bien y se colocan bien las manos. Solo se dice misa bien si el sacerdote que la celebra se está dejando asumir personalmente por Cristo para que pueda verter en él su misma caridad. Solo si el sacerdote que celebra comparte de verdad la caridad de Cristo está celebrando bien la misa. Eso no lo ve nadie por fuera, más que él por dentro. Y San Juan de Ávila pedía: rece por mí, para que llegue algún día a decir misa bien. Cuando uno piensa que dice misa bien, por eso, porque ya está diciendo bien las palabras, porque ya está predicando con una sana doctrina, porque está haciendo los gestos según los manda la Iglesia, si se queda solamente en eso no está diciendo bien la misa. Y eso tendrá una eficacia sustancial cierta. El pan y el vino serán convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no edificará la Iglesia, no repercutirá en esos extraordinarios frutos de santidad que vemos en la vida de los santos. Otras razones menores las dejamos. Y vamos entonces a lo quinto, el quinto apartado, que es ¿en qué consiste la santidad sacerdotal? La santidad es un misterio. San Juan de Ávila no es un moralista, en el sentido que entienda la santidad ni la vida cristiana desde un punto de vista inmediata, principal, exclusivamente moral. Por lo tanto, San Juan de Ávila no impulsa la santidad sacerdotal desde las realizaciones. ¿Quiere usted ser santo? Sea usted santo en 10 días. Eso es sencillísimo, ¿no? Pues haga usted todos los días un rato de oración, celebre la misa ortodoxamente, confiese todas las semanas. La santidad es un misterio, porque la santidad es la divinización del hombre por la acción del Espíritu Santo. Y así lo dice San Juan de Ávila. Santidad significa que Dios hace a los hombres deiformes. Y dice él: ¿cómo diremos a esta junta que el Espíritu Santo quiere hacer con tu ánima? Y es en un sermón de Pentecostés predicado a todos. ¿Cómo diremos a esta junta que el Espíritu Santo quiere hacer con tu ánima? Encarnación no, pero es un grado que tanto junta el ánima con Dios y un casamiento tan junto y pacífico que parece mucho encarnación, aunque por otra parte mucho diferencian. Porque la encarnación fue una tan altísima unión del Verbo Divino con su santísima humanidad que la subió así, a unidad de persona, lo cual no es acá sino unidad de gracia. Y como allí se dice encarnación del Verbo, se dice acá espirituación del Espíritu Santo. ¿Qué es la santidad? Dejar a Jesucristo vivir en nosotros, dejar al Espíritu Santo movernos total, continua, absolutamente. Se pueden hacer externamente las mismas cosas, se pueden decir las mismas palabras, se pueden celebrar los mismos sacramentos,
pero se puede hacer más o menos, con más o menos docilidad interior, con más o menos apertura a la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que cuenta para San Juan de Ávila. Ser o no movido por Cristo, por el Espíritu Santo. No son las cualidades. En este negocio más consiste en hallar gracia delante de los ojos de Dios que en tener muchos dones, que a las veces pueden estar sin gracia o con menos gracia y ser más cuerpo que espíritu y riquezas humanas y dones gratuitos dados a los hijos de las concubinas que prenda de la heredad que se da a sus hijos. La santidad es dejar que el Espíritu Santo se convierta en el único principio motor de nuestra vida, es decir, que Jesucristo cabeza sea el que vive en nosotros y nos comunica sus divinas actitudes. El Evangelio de hoy, el que tocaría a este sábado cuarto de Pascua, Jesucristo dice: el Padre que vive en mí, él mismo realiza las obras. El que me come, del mismo modo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Eso es la santidad. Esta vida de Jesucristo en nosotros se manifiesta y se realiza en una serie de actitudes. Simplemente nombro y me detengo en una. La caridad, como participación del amor de Dios, y dice San Juan de Ávila que tiene que notarse que los sacerdotes, si amamos con caridad, queremos a los fieles más que sus propios padres de carne y sangre. Yo me hago esta pregunta y la hago a todos nosotros: si podríamos reconocer que nuestros párrocos nos quieren más que nuestros padres, o si nosotros, sacerdotes, podemos darnos cuenta de que queremos a la gente, queremos a nuestros fieles más que los pueden querer sus padres si tienen menos caridad que nosotros. Claro, si sus padres tienen mucha caridad, los querrán más que nosotros. San Juan de Ávila dice que esto se tiene que notar, porque el Espíritu Santo es más poderoso que la carne y la sangre. Impone un amor mucho mayor que el de la carne y la sangre. La caridad, la humildad, la esperanza y una transformación interior que leo un texto de San Juan de Ávila antes de terminar muy brevemente con una conclusión. Dice San Juan de Ávila: Padre, no sé qué tengo. Lo que mucho me alegraba de antes ahora me enoja. Las alegrías del mundo me entristecen. Los placeres me dan pena, los juegos, los pasatiempos, las alegrías y todos los deleites del mundo me hieren, todo me da fastidio. Y responde San Juan de Ávila, es un sermón de Pentecostés: quien en sí recibe este huésped, quien recibe este consolador, todo cuanto el mundo florece y todo cuanto es tenido en algo de los mundanos hace menospreciar y tener en poco y en nada. Todo da asco, todo harta, todo fastidia y da pena. Se produce un verdadero cambio, un corazón nuevo, nos da una sensibilidad nueva, unos intereses nuevos. La vida cristiana ya no consiste en que uno se reprime el mal que le brota del corazón, hace lo posible por no hacerlo, sino que descubre dentro de él una vida nueva, la que pone en nosotros el Espíritu Santo. Nos acogemos a la intercesión de San Juan de Ávila. Él nos influye ahora desde el cielo mucho más de lo que pudo influir en la tierra. Y yo le pido para mí y para todos nosotros esta apertura, este impulso nuevo, renovado a la santidad. Y termino con esta advertencia de San Juan de Ávila al Concilio de Trento en el primer memorial. Si quiere, pues, el Sacro Concilio que se cumplan sus buenas leyes y las pasadas, tome trabajo, aunque sea grande, para hacer que los eclesiásticos sean tales que more en ellos la gracia de la virtud de Jesucristo. Y hase de mirar con grandísima diligencia en esta elección, no sea preferido el más docto al más virtuoso, ni hagan contrapeso las letras donde los hiciere por otra parte la virtud, que por experiencia conocen todos casi nunca haber dañado a la Iglesia el sacerdote selecto que no fuese letrado, ni rico, ni alto, y siempre le dañó mucho la malicia armada de letras y de dignidad.